Las cuevas son antiguas, vosotros los habéis visto, son cuevas antiguas. Están en lo alto de las rocas, más allá del alcance de cualquier ola, incluso de las grandes, incluso de las mayores. Ante el mar tormentoso puedes permanecer en los acantilados y mirar hacia abajo y pensar que el agua no lo es todo, está en todas partes, pero entonces la tormenta amaina y el mar se acomoda. No tememos al mar. Somos gente de mar, el mar nos creó, nuestras cuevas son cálidas y secas, con suelos de arena, y ante cada una arden los fuegos y se secan las algas y la madera de los acantilados, y estos fuegos no se han extinguido nunca desde que los aprendimos. Hubo un tiempo en que no teníamos fuego, consta de nuestros archivos, conocemos nuestra historia, se la cuentan a los jóvenes escogidos y ellos tienen que recordarla y transmitirla cuando son ancianos a los nuevos jóvenes. Deben estar seguros de que recuerdan cada palabra tal y como la escucharon. Lo que ahora estoy explicando no es parte de este tipo de testimonio. Cuando se da cuenta la historia de los jóvenes, tienen un nombre, se los denomina los guardianes de la memoria. Primero se expone entre nosotros y uno dirá, no, no fue así. Y otro, sí, así fue. Y en el momento en que todo el mundo está de acuerdo, podemos estar seguros de que la historia no contiene ninguna falsedad. ¿Quieres saber de mí? De acuerdo. Mi nombre es Mayra. Siempre hay alguien que se llama Mayra. Nací en el seno de la familia de las guardianas de la grieta, como mi madre y la madre de mi madre. Estas palabras son nuevas. Si todo el mundo da a luz en cuanto cumple la edad suficiente, solo hay madres, y por eso no existe la necesidad de decir madre. La familia de las guardianas de la grieta es la más importante. Debemos custodiar la grieta. Cuando la luna está en su punto más alto y resplandeciente, exclamamos la grieta hasta donde crecen las flores rojas. Las cogemos de modo que hay mucho rojo y dejamos que el agua emane desde el manantial hasta allí, y el agua arrastra las flores por la grieta, desde la cima hasta la base, y la sangre fluye en todas nosotras, es decir, en todas aquellas que no van a dar a luz. De acuerdo, según vosotros lo veis. En los rayos de la luna hacen que la sangre fluya, no el rojo deslizándose por la grieta. Pero nosotros sabemos que si no cogemos las flores rojas, que son pequeñas y suaves como las burbujas de las algas y sangran rojos y las estrujas, si no lo hacemos, no recibiremos nuestro flujo. La grieta es roca de ahí, pero no indica la entrada a la cueva, es ciega y es lo más importante de nuestras vidas. Siempre ha sido así. Somos la grieta es nosotras, y en todo momento nos hemos encargado de que esté libre los arbustos que crecen junto a los árboles, libre de matas. Es un corte limpio que atraviesa la roca y en lo más hondo de la cima de esa montaña llega a la estación fría, y ya hemos sacrificado una de nuestras y hemos arrojado el cuerpo al orificio desde lo alto de la grieta. Vosotros decéis que habéis contado los huesos, pero no entiendo cómo podéis haberlo hecho si muchos ya se habían convertido en polvo. Vosotros decís que si cada año despeñábamos un cuerpo y sus huesos, no resulta difícil calcular desde cuánto se viene haciendo. Bien, si consideráis que eso es importante, no puedo explicar cómo comenzó todo, no está en nuestra historia. Las féminas ancianas debían de saber algo al respecto. Nunca las habíamos denominado así antes de que comenzaran a nacer los monstruos. ¿Por qué tendríamos que haberlo hecho? Solo había féminas, ¿o acaso no era así? Solo las grietas, y en lo que se refiere a ancianas no pensábamos en nuestros términos. La gente nacía y vivía un tiempo, a no ser que se ahogara nadando, tuviera un accidente o fuese elegida para ser arrojada a la grieta. Cuando moría, se la depositaba en la roca de la muerte. No sé cuántas éramos por aquel entonces, cuando quiera que fuera entonces. Existen estas cuevas, tantas como los dedos que tengo en mis manos y pies, y son grandes y se adentran a un gran techo de los acantilados. Cada cueva alberga al mismo tiempo de gente, una familia, las guardianas de la grieta, las pescadoras, las tejedoras de redes, las curtidoras de piel del pescado, las recolectoras de algas. Así es como nos llamábamos. Mi nombre era guardiana de la grieta. Porque iba a importar más que una persona tuviera el mismo nombre. Es suficiente con que mires a quién te diriges, ¿no? Mi nombre, Mayra, es una de las nuevas palabras. No nos gustaba que cada persona tuviese que tener un nombre distinto. A veces creo que vivíamos una suerte de ensoñación, una quimera. Todo era posado y tranquilo y nunca sucedía nada salvo la luna, resplandeciente y grande, y las flores rojas que regaban la grieta. Y por supuesto, el nacimiento de las criaturas. Simplemente nacían, eso es todo, nadie hacía nada para conseguirlas.
Creo que pensábamos que era hora de la luna o de un gran pez, pero resulta difícil recordar qué pensábamos. Aquello parece un sueño. El modo en que pensábamos nunca fue parte de nuestra historia, tan solo lo son los hechos. Os enfadáis cuando os llamo monstruos, pero basta con que os mires. Miraos y mírame, vamos, mirad. No llevo puesto el cinturón de flores rojas sin que podéis ver cómo soy. Ahora mira la grieta, somos iguales, la grieta y las grietas. No me extraña que os cubráis allí, pero nosotras no tenemos la necesidad de hacerlo. Es agradable observarnos como una de esas conchas que podemos coger de una ronca después de la tormenta. Bellas. Vosotros nos enseñasteis esta palabra y me gusta usarla. Soy bella, como la grieta, como sus preciosas flores rojas. Pero vosotros sois solo bultos y protuberancias con esa cosa como una trompa que a veces parece una nacida. Podéis imaginaros que cuando nacieron las primeras criaturas como vosotros, nos deshicimos de ellas entregándolas a las águilas. Siempre dejábamos la grieta. Siempre dejábamos a las criaturas deformes allí sobre esa roca, la roca sesgada que está justo pasada la grieta. Una vertiente de la grieta queda por encima de la roca de la muerte, sí, así es como la llamábamos. No criamos a los bebés enfermos ni a los gemelos, nos ocupábamos de controlar el número de nuestra población porque era mejor así. ¿Por qué? Porque siempre había sido así y nunca se nos ocurrió cambiar las cosas. No había muchos nacimientos, tal vez 2 o 3 por cueva cada mucho tiempo, y a veces había cuevas sin bebé. Por supuesto, nos alegraba que nazca una criatura, pero si acogiéramos a todas las que nacen no habría espacio suficiente. Sí, lo sé. Creéis que deberíamos buscar un terreno un poco más grande, pero siempre hemos estado aquí. ¿Cómo podríamos irnos ante la grieta? Este es nuestro lugar, siempre ha sido nuestro. Cuando expulsábamos a las criaturas deformes, las águilas venían por ellas. Nosotras no las matábamos, sino estas aves. Un águila acecha desde esa cima. ¿Podéis verla? Esa pequeña mancha es un águila enorme, del tamaño de una persona. Colocábamos allí a todos los monstruos recién nacidos y observábamos a las águilas mientras alzaban el vuelo con que hacía sus nidos. En esa época se prolongó, y la razón por la que se prolongó fue que las féminas ancianas, como vosotras las llamáis, estaban preocupadas porque cada vez éramos menos en las cuevas. Habían nacido muchos monstruos, más que criaturas como nosotras las féminas. Varones, féminas, palabras nuevas, gente nueva. Y así fue durante mucho tiempo. En vez de esperar con ilusión cada nacimiento, estábamos preocupadas, y cuando una de nosotras descubría que la criatura era un monstruo, se avergonzaba y el resto la odiaba. No para siempre, está claro, pero cuando aparecía un monstruo al dar a luz era terrible. Cada vez éramos menos para pescar y recolectar las algas. Las féminas ancianas se quejaban de que no tenían comida suficiente. Sí, siempre las alimentábamos y les ofrecíamos las porciones más sabrosas. No sé por qué, simplemente lo hacíamos. De pronto, el número de gente en la cueva de las pescadoras se redujo a la mitad y algunas tuvieron que convertirse en pescadoras. Estoy de acuerdo, era extraño que nunca nos preguntáramos qué sucedía en el otro lado, en las montañas de las águilas. Vosotros siempre habláis como si fuéramos estúpidas, pero si somos tan estúpidas, ¿cómo es que hemos vivido tanto tiempo a salvo y confortablemente, mucho más que vosotros, los monstruos? Nuestra historia se remonta atrás, muy atrás, vosotros mismos lo decís, y vuestra historia es mucho más breve. Pero, ¿por qué tendríamos que habernos trasladado y explorado cosas nuevas, o tendríamos que habernos preguntado por las águilas? ¿Para qué? Tenemos todo lo que necesitamos en ese lugar de la isla. Esta es la palabra que usáis. Nos decís que una isla es una isla grande. Bien, mejor para vosotros, pero a nosotras, ¿qué nos importa? Vivimos en una parte de la isla desde donde contemplamos el sol sumergirse en el mar cada noche y vemos palidecer la luna a medida que se acerca el día. Mucho tiempo después de que naciera el primer monstruo, vimos a uno de ellos, a uno de vosotros, en la orilla más cercana a la montaña de las águilas. Llevaba una anudada a la cintura una de las prendas de piel de pescado que vestimos en la época de las flores rojas. Pudimos ver que bajo la piel se escondía esa cosa abultada e hinchada que nos parecía tan horrible. Era un monstruo al que habíamos dado a luz y había crecido. ¿Cómo había podido suceder? Las féminas ancianas ordenaron que hiciéramos guardia y matáramos a ese monstruo cuando volviera a aparecer por la orilla, pero entonces llegaron las discrepancias entre las féminas ancianas. Algunas sostenían que la próxima vez que abandonáramos a un monstruo debíamos escalar las montañas donde vivían las águilas y ver qué hacían con él, y algunas de nosotras lo hicimos. Estaban preocupadas, como figura en la historia que deben aprender los más jóvenes. No estábamos acostumbradas a merodear, y menos hasta un lugar tan remoto como las montañas de las águilas. Nadie había llegado tan lejos antes. Sí, sé que no es más que un paseo agradable.
Algunas vieron al águila alzarse con el monstruo entre sus garras hasta llegar a las montañas donde están los nidos, pero en vez de soltarlo, uno de ellos pasó de largo y dejó a la criatura en un valle con cabañas. Nunca habíamos visto una cabaña ni ningún cobertizo porque siempre habíamos estado en nuestras cuevas. Las cabañas tenían el aspecto de un animal raro y nos asustaron tanto que estuvimos a punto de volvernos corriendo a casa. El águila depositó en el suelo a la criatura, y entonces algunos monstruos lo recogieron y dieron al ave un buen pedazo de comida. Ahora sabemos que se trataba de un pescado. Entraron a la criatura a una cabaña. Todo lo que vieron atemorizó a los guardianes y apresuraron a volver a casa y contárselo a las féminas ancianas. Relataron una historia terrible, espantosa. En las montañas de las águilas habitaban los monstruos, gentes adultas que no eran grietas como nosotras. Podían vivir a pesar de ser tan deformes y feos. Esto es lo que pensamos entonces. Todo el mundo estaba preocupado y conmocionado y nadie sabía qué debía pensar o hacer. Entonces nació otro monstruo y las féminas ancianas nos dijeron que lo arrojáramos al mar desde el acantilado. Un grupo de nosotras condujo a la criatura a lo alto del acantilado. No querían matarla, porque ahora sabían que podía vivir y hacerse mayor y que si la arrojaban a las olas no sobreviviría. Todas nosotras nadamos y flotamos y somos felices en el mar, pero nuestras criaturas necesitan que les enseñemos. La criatura chillaba y ellas lloraban y se lamentaban, porque desde allí las féminas ancianas no podían oírlas y se sentían confundidas por lo que estaban haciendo. Odiaban a los monstruos y ahora además tenían miedo porque sabían que vivían en lo alto de la montaña. A ver, vosotros me habéis pedido que os cuente lo que sucedió, entonces, ¿por qué os enfadéis cuando lo hago? Como bien sabéis, si dentro de vuestra comunidad hubiera nacido alguna grieta, también vosotros habríais pensado que éramos monstruos porque somos diferentes. Sí, lo sé. No podéis dar a luz, solo podemos las grietas, y nos despreciáis. Sí, no cabe duda, pero si no fuera por nosotras, no existirían los monstruos, ni siquiera uno solo de ellos. ¿Se os había ocurrido alguna vez? Nosotros las grietas creamos a todo el mundo, a grietas y monstruos. Si no hubieran grietas, ¿qué sucedería? ¿Realmente lo habéis pensado? Estaban en el acantilado con el pequeño monstruo que no cesaba de chillar cuando apareció una enorme águila planeando sobre ellas, y en ese momento se asustaron de verdad. Las águilas son tan grandes que pueden cargar a una persona adulta, no demasiado lejos, pero habría podido apresar a una de las que estaban en el acantilado, tal vez a la que sostenía la criatura, bamboleándola de aquí para allá para después soltarla en el mar. O aquellas inmensas alas habrían podido arrastrarlas a una hasta las olas y golpeaban y cubrían las afiladas rocas. Pero no fue eso lo que sucedió. El águila descendió y tomó a la criatura entre sus garras y emprendió el vuelo hacia las montañas. Las grietas no sabían qué hacer. Temían contar a las féminas ancianas lo que había sucedido. No recuerdo a nadie hablar del miedo antes de aquella ocasión. Algo cambió desde ese día. A partir de entonces, cuando nacía un monstruo, las jóvenes simulaban arrojarlo a las olas, pero iban lo bastante lejos para que no las vieran y eran conscientes de que el llanto de la criatura atraería al águila. Tumbaban a la criatura sobre el acantilado y observaban mientras el águila descendía y la atrapaba. En esa época ya habían nacido tantos monstruos, los que son iguales a vosotros, como grietas, las que son iguales a nosotras. ¿Habéis pensado alguna vez lo extraño que resulta que tengáis pezones en esa llanura vuestra de ahí adelante? No podéis llamarlos pechos, ¿verdad que no? ¿Por qué tenéis pechos si no sirven para nada? No podéis alimentar a una criatura con ellos, son inútiles. Sí, estoy convencida de que os habéis dado cuenta, porque siempre os percatáis de las cosas y formuláis preguntas. Bien, ¿qué respondéis entonces? Tiempo después, una de las féminas ancianas anunció que se quedaría con uno de los monstruos, uno de los vuestros, lo dejaría crecer y vería si servía para algo. Resultaba difícil porque las águilas nos vigilaban en todo momento y debíamos mantener al pequeño monstruo alejado de su vista. No me gusta pensar en lo que le sucedió a aquel monstruo, por supuesto, yo solo lo he oído decir, era una parte de la historia de las guardianas de la memoria que la memoria relataban una y otra vez, y lo que ahora os estoy contando solo es un fragmento de lo que llamamos la historia. Existe cierta hostilidad respecto a este capítulo de nuestra historia, surgieron discrepancias, peor aún violentos enfrentamientos. Según la historia, nunca antes habían tenido lugar una disputa así. Algunas de las féminas ancianas no querían explicar nada sobre el primer monstruo ni el trato que habían recibido. Otras se preguntaban qué sentido tenía la historia si censuraba algunos episodios. Creo que fue mucho lo que quedó al margen. Pero lo primero que sabemos es que nadie quería alimentar al monstruo, nunca quedaba complacido y siempre estaba hambriento y llorando. Eso significa que las águilas no dejaban de rondarnos para descubrir dónde escondíamos a las criaturas. Hubo quien lo alimentó, pero no sin molestarlo y atormentarlo mientras lo hacía. Aquel monstruo las pasó moradas.
Una de las féminas sentenció que esa situación tenía que acabar, tanto si se decidía dejarlo con vida y cuidar de él como si no, pero que en esas circunstancias el monstruo acabaría muriéndose. ¿Qué le hacíamos? Todo el mundo quería jugar con eso que vosotros tenéis ahí adelante, los bultos y la trompa. El pequeño monstruo gritaba y gritaba, y sus bultos se hincharon y se enfermó y se llenó de una sustancia y un agua apestosa. Una de las féminas ancianas declaró que los monstruos eran iguales que nosotras, excepto por esa cosa delantera y los pechos planos. Era como una de nuestras criaturas. Cortemos esa cosa de adelante y veamos qué sucede. Bien, se la cortaron y murió. Gritó y aulló de dolor todo el tiempo, y aunque cuando nació otro monstruo lo acogieron y lo trataron mejor, no quisiera contarlos con detalles cómo atendían a esos pequeños. Y creo que alguna de nosotras sintió vergüenza. No somos crueles, no existe el testimonio alguno sobre nuestra crueldad hasta que nacieron los monstruos. El monstruo al que intentábamos educar se alejó de la cueva donde lo teníamos, y un águila al acecho descendió y en un instante se lo llevó a las montañas junto a los otros. No tenemos ni idea de cómo sobrevivían. Después nacieron unos cuantos monstruos a la vez. Algunas de las féminas ancianas querían que nos quedáramos con uno como juguete, otras no. Pero seguían, dice la historia, los llevaron a todos a la roca de la muerte, y en lugar de un águila o dos, aparecieron tantas como pequeños monstruos había, y las observamos alejarse con ellos más allá de las montañas. ¿Cómo vivían estos bebés? Las criaturas necesitaban leche. Hay una historia que cuenta que una de las grietas jóvenes sintió lástima por los pequeños hambrientos y cruzó las montañas y encontró a los recién nacidos gimoteando y llorando, y amantó a tantos como pudo. Siempre queda leche en nuestros senos, nuestros pechos son útiles, no como los vuestros. Y se quedó allí con los monstruos, aunque en realidad nadie sabe lo que sucedió. Nos gusta imaginarlo, me parece, porque nos avergonzamos del resto de la historia, pero también nos preguntamos cómo podían vivir esas criaturas cuando no las alimentaban. Se cuenta que dos de nosotras estaban sentadas en la orilla del mar, contemplando las olas y adentrándose en el agua en vez de cuando para nadar un poco, cuando vieron a dos de los peces que nosotros llamamos pez pecho, porque eso es lo que parecen, una enorme gelatina inflada con trompas que sobresalen como los monstruos, y uno de ellos introdujo su trompa dentro del otro y sembraron el agua de pequeños huecos. Fue entonces cuando se nos ocurrió por primera vez que las trompas de los monstruos servían para hacer huevos, y si era así, ¿por qué? ¿Para qué? Esta escena, en mi opinión, es obra de la fantasía, pero algo así debió de suceder, supongo. Las féminas ancianas comenzaron a hablar de eso porque nosotras se lo contamos. Con nosotras, me refiero a las jóvenes a quienes intrigó eso de las trompas y de los huevos. Algunas de ellas se dirigieron hasta lo alto de la montaña, y cuando los monstruos las vieron, las tomaron y las penetraron con sus trompas, y así es como nos convertimos en ellos y ellas, y aprendimos a decir yo, así como nosotros, pero a partir de ahí hay varias historias, no una única. Sí, sé que lo que os cuento no tiene sentido para vosotros, pero ya os lo advertí, existe una multitud de historias y quién sabe cuál es la verdadera, y un tiempo después, nosotros las grietas perdimos el poder de concebir sin ellos, los monstruos, vosotros. Esta historia, narrada por la tal Mayra, tuvo lugar mucho después de los acontecimientos referidos por el primer documento que conservamos. Mucho después, siglos, debemos desconfiar de la palabra. Siglos significa que no poseemos un conocimiento seguro. Se trata de una historia pulida, narrada infinidad de veces, e incluso se hace en ella un buen uso de la culpabilidad por la crueldad. No, no es un relato falso, resulta útil hasta donde llega, pero mucho ha quedado al margen. Lo que consta en el primer documento fragmento, que probablemente constituye la primera tentativa de la historia, es rudimentario, torpe, y el narrador probablemente estaba trastornado. Antes del nacimiento de los primeros monstruos, nada había sucedido durante siglos en la comunidad de los primeros humanos. El primer monstruo fue considerado un nacimiento defectuoso, pero después le siguió otro, y el convencimiento de que aquello iba a continuar. Y las féminas ancianas cayeron presas del pánico, estaban furiosas, gritaban y castigaban a las jóvenes que concebían a los monstruos y el trato que recibían los propios monstruos. Bueno, la descripción de Mayra no resulta agradable, pero no me veo capaz de recoger aquí el otro fragmento. Es demasiado desagradable. Ya soy un monstruo y no puedo evitar identificarme con aquellos a los que torturaron tiempo atrás los primeros varones. El ingenio de las crueldades ideadas por las féminas ancianas es espeluznante. Incluso visto desde el presente, la época en que dejaban morir a los recién nacidos y se quedaban con unos pocos para mutilarlos, duró mucho más de lo que el relato anterior sugiere, mucho más. La verdad es que se desencadenó una guerra entre las águilas y las primeras féminas, una guerra que éstas no pudieron ganar, no solo porque no estuvieran acostumbradas a la lucha o a la agresividad, sino porque ni siquiera estaban preparadas para la actividad física.
Holgazaneaban en las rocas y nadaban. Esta era su vida, lo fue durante siglos, y de repente aparecieron esas enormes aves enojadas que acechaban cada uno de sus movimientos e intentaban arrebatarles a los monstruos en cuanto nacían. Algunas de las féminas, las jóvenes que se ocupaban de los monstruos, fueron asesinadas. Las águilas las arrojaban al mar, cerniéndose sobre ellas e impidiéndoles salir a la orilla, hasta que se ahogaban. Esta guerra no debió de prolongarse demasiado, pero dio origen al primer enemigo de las féminas. Odiaban a las águilas y durante un tiempo intentaron herirlas con piedras o con palos. No solo el miedo, sino también formas elementales de ataque y de defensa surgieron en esta comunidad de ensueño, en palabras de Mayra, de los primeros humanos, de las féminas originarias, y todo esto bastó para desconectar a las féminas ancianas que las gobernaban. Llegaron a ser casi tan temidas como las águilas, y las jóvenes mujeres se unieron y amenazaron a sus mayores con hacerles daño. Después de todo, eran ellas quienes daban a luz a los monstruos y los tenían que alimentar si se decidía quedarse con este o aquel o librarse de ellos. Eran ellas quienes debían llevar a cabo esa desagradable tarea. Las féminas ancianas estaban tumbadas en las rocas, profiriendo alaridos o manifestando protestas, recriminando esto y lo demás allá. La llegada de los monstruos no solo interrumpió el largo sueño de las primeras féminas, sino que casi le puso fin. Tuvieron que dejar de combatir entre ellas porque no todas las jóvenes madres odiaban lo bastante a los monstruos para sacrificarlos. Los ánimos se agitaron y se tambalearon y se perturbaron, y eso para ellas ya fue como una guerra entre hermanas. Mientras escribo esto puedo experimentar alguno de aquellos antiguos sentimientos. Me doy cuenta de que Mayra en su relato dice nosotras, nuestro, identificándose con las primeras grietas. Al igual que yo, no puedo eludir la identificación con los varones primigenios. Leer el fragmento que habla de los pequeños monstruos resulta espantoso, incluso hoy. Leer que las viejas ordenaban a las jóvenes cortar las trompas y los bultos de los bebés, lo cual evidentemente los mataba, y cómo se regocijaban, aún hoy resulta doloroso. Os lo ahorraré. No voy a reproducir el fragmento. Después de todo, las féminas decidieron no incurrirlo en su historia oficial, las que enseñaban a sus guardianas de la memoria. Y entonces, ¿por qué se ha conservado este fragmento? Debemos deducir que existió una minoría que condenaba la exclusión de la verdad, la repugnante y espeluznante verdad. Alguien o tal vez un grupo conservó el fragmento y alguien o varios se lo contó a una guardiana de la memoria. Pasó mucho tiempo, y mientras tanto esta pequeña historia espantosa circuló de boca a oreja, como llamamos nosotros a las historias orales, de generación en generación, y nunca se incorporó a la historia principal. ¿Y después? Llegó el momento en que se pusieron por escrito todas las historias conservadas que estaban en una lengua antigua que solo se ha podido descifrar recientemente. El tedioso y perjudicial añadido a la historia oficial siempre se transcribió por separado, y esa es la razón por la cual los descifradores creyeron que se trataba de un fraude, de un escrito masculino para mancillar al sexo femenino. Pero la historia es demasiado cruda y sangrienta para ser falsa, contiene detalles que no creo que puedan inventarse a la ligera. ¿Y quién es este historiador que escribe? Soy escribano e investigador y se me conoce por mi interés por lo insólito, lo extravagante. El último que propongo para este libro es En Camino. Por lo que respecta a mi nombre, prefiero mantenerlo en el anonimato. Durante mucho tiempo, esta sarta o paquete de manuscritos que contiene la historia de las grietas y los monstruos se ha conservado en lo más profundo de las estanterías de las bibliotecas o ha languidecido en las de los eruditos. Bastante gente la ha leído y nadie ha permanecido impasible frente a ella. Incluso se han hecho copias para este tipo de gente que todo considera pornografía. La vergonzosa historia que preservan los fragmentos antiguos no es en ningún modo la única información peligrosa que se guarda bajo llave. Ha llegado el momento de dar una explicación. Toda esta cuestión de esconder, atenuar y suprimir la verdad tuvo lugar cuando se convino que las hostilidades ya quedaban atrás y que éramos uno, una raza o pueblo, con tanta historia infeliz en nuestras mentes, gran parte de ella conservada en la memoria oficial. Se convino esta formulación siempre indica la disminución de las discrepancias, que se debía reunir todo el material escabroso y regilario a un lugar seguro e inaccesible para cualquiera salvo algunos custodios de confianza. Yo soy o fui uno de ellos, y esta es la segunda parte de la explicación. ¿Por qué estoy en posición de hablarlos de este material? Porque durante tiempo lo he conservado, protegido y vigilado. Muestro mis credenciales ahora, justo al comienzo de la historia. Lo que me dispongo a relatar debe ser una especulación, pero se fundamenta con solidez de hechos reales. Al principio de la historia presento los fragmentos incrustados para dar una idea del talante de los materiales con los que he tenido que trabajar.
Pensaréis que estas consideraciones no son de importancia, pero estamos hablando de eventos que sucedieron hace mucho tiempo, nadie puede decir cuánto, y esto aporta un aspecto interesante al asunto. Se trata de un documento sobre el interrogatorio al que uno de nosotros, es decir, los varones o monstruos, para seguir con el chiste todavía vigente entre nosotros, sometió a una fémina o brieta. En sí mismo esto es suficiente para detenernos y reflexionar. No cabe duda de que el interrogador ocupa una posición de poder y ello ubica necesariamente el suceso en las postrimerías de nuestra larga historia. Pero el interrogatorio se conservó según el método que usaban las féminas a través de la memorización de una historia, una información que preservaron los guardianes de la memoria y se transmitió a las generaciones sucesivas de estos. Así que, de hecho, estamos hablando de eventos muy tempranos. Si los comparamos con la historia posterior que se conserva, aunque también muy temprana, que poco tiene que ver con la que enseñan nuestros niños como si fuera verdadera. Es decir, por supuesto que nosotros los varones ocupamos el primer lugar en la historia y que de algún modo extraordinario dimos la vida a las mujeres. Nosotros somos los primigenios, ella es nuestra creación. Resulta también interesante atender a las anatomías, la masculina y la femenina. ¿Cómo se explica en nuestra historia oficial que los hombres no cuenten con un órgano para gestar y nutrir? No se explica. Disponemos de bellas y confusas fábulas que se crearon en la vez del gran secuestro y a menudo destrucción, me temo, de documentos. Pero no se puede acabar con aquello que cobija la mente de la gente, el método usado por las mujeres, la minuciosa repetición, la palabra por palabra y la posterior transmisión a la generación siguiente después de comparar y revisar cada término a partir de un grupo paralelo de guardianas de la memoria resulta un modo muy eficaz de preservar la historia, siempre y cuando la comparación y la revisión se prolonguen. Os sorprendería la cantidad de material que te retenemos en nuestras prisiones, como yo las llamo en broma. Sí, lo lamento. Esta es la broma que hacemos los celadores oficiales de la verdad prohibida. En su práctica totalidad proviene de las guardianas de la memoria, aunque nosotros también comenzamos a usar el mismo proceso para nuestros guardianes, de modo que oficialmente ellas fueron las que nos copiaron el proceso. Absurdo. Nosotros, los historiadores, cargamos con el absurdo más absurdo de la versión oficial.